Buenas tardes, estamos aquí desde Generando Conocimiento TV. Para todas esas personas que nos están viendo, yo soy Beatriz, psicóloga, y hoy vamos a hablar del sexo, pero visto desde el punto de vista de una adicción que abarca numerosos factores y tiene un sentido muy amplio. Cuando hablamos de adicción sexual, también conocida como hipersexualidad o satiriasis, nos referimos a un trastorno de personalidad que se define como trastorno de obsesivo compulsivo, que quienes lo padecen son incapaces de controlar sus pensamientos, sus actos son repetitivos y de carácter sexual. Contamos con la presencia de Juan. Hola Juan, es Buenas tardes. adicto a la actividad sexual, que viene a contarnos su experiencia en relación a la adicción, así como a solventarnos algunas dudas sobre el tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? Bien. Bueno, eh, como hemos comentado al principio del vídeo, hoy abordaremos el tema de la adicción sexual o hipersexualidad. Para ello me gustaría ahondar un poco más en el tema desde tu experiencia y luego procederemos con una batería de ideas de nuestro público. Eh, ¿Cómo definirías tus comportamientos sexuales activos, Juan? Los comportamientos sexuales adictivos, por ejemplo, en mi caso, yo me pasaba horas buscando pornografía en internet, mantenía acceso cibernético también, además de pasarme horas masturbándome. A su vez tenía múltiples parejas sexuales, se podría llamar, por lo que no solía tener problemas para mantener relaciones mantener relaciones sexuales, y cuando lo tenía pues recurría a mujeres de pago. Entonces no podía contenerme nunca y siempre necesitaba de este estímulo. Es decir, dichas prácticas ponían en riesgo mi salud y a las personas que tenía alrededor, por lo que yo no me cuidaba. No usaba el preservativo, llegaba a practicar sexo al final en lugares que son públicos, donde al final puede ser observado, y claro, estamos hablando de que llegados a este nivel de adicción ya esto también pasa a un plano secundario y te da igual, no importa que te vean, que la gente al final se escandalice. Claro, todo ello, ¿qué aspectos de tu vida diaria llegó a afectar? Pues mira, realmente a casi todo. Es una adicción condicional que condiciona en gran parte tu vida, ya que al final está ocupando en todo el rato tu pensamiento. Tu actividad diaria se centra y gira en torno a cubrir esa parte de ti que te falta. Entonces, los adictivos, las personas adictas al sexo al final no vivimos la realidad. Tratamos de evitar cualquier contacto emocional con las demás personas. Creo principalmente al final que esto afectó a mí a nivel personal y condicionó que yo me alejara de mi pareja y al final esta relación terminara. Supongo que esto entonces también ocasionó algún problema en tu vida laboral, ¿verdad? Pues sí, sí, desgraciadamente sí. Esta edición ha roto muchas oportunidades para mí en esta vida. De cara, hablamos de a nivel profesional, en el mundo laboral al final he perdido incluso hasta trabajos por ponerte como ejemplo, el estar en el horario laboral al final viendo pornografía, masturbándome, incluso al final también acostándome con empleadas. Mm, También otra cosa preocupante, llegó un punto que acosas al final a mujeres en tu entorno laboral, ya que creo yo que al final el principal problema de los adictos al sexo es que pensamos que las mujeres se acercan a nosotros porque van en busca de sexo, cuando no es así. Teniendo en cuenta de que ya te encuentras recuperado de tu adicción, me gustaría saber en qué consiste el proceso de recuperación, porque me imagino que no habrá sido ni un recorrido breve, ni mucho menos fácil. Tanto para ti como para tu entorno, ¿cómo llegaste al punto de decir hasta aquí tiro la toalla? Pues mira, sí, no ha sido nada fácil, como tú bien comentas, y lo más difícil para mí lo que considero más difícil al final del proceso es
Simple y llanamente el hecho de decir soy adicto, algo no va bien, no es normal esta actitud en mí. ¿Qué pasa? Que para uno ser consciente de eso hay un proceso. Una vez que llegas a eso ya eres consciente de que al final tienes un problema. Eh, Debo ponerle al final freno, pararlo. Es un problema al final que también puede erradicar un poco en la cultura al final machista que tiene la sociedad, ya que te enseña que con cuantas más mujeres te acuestas, más hombre te sientes o más hombre eres. Al final eso es algo que llevamos arraigado dentro. Y claro, esto no ayuda, además del estímulo sexual que estás encontrando en todas partes, porque sí, no olvidemos que al final, por ejemplo, un adicto al cannabis no tiene esa persecución en los anuncios, a nivel de estrategia publicitaria no se hace ese enfoque con el cannabis. En cuanto a los adictos al sexo, sufrimos al final, por desgracia, una serie de anuncios publicitarios que pueden transmitir para nosotros una serie de estímulos sexuales, aunque para la gente pueda llegar un poco, pues sí, desde un anuncio publicitario, desde carteles que encontramos en las mismas paradas de guagua de modelos en ropa interior. Al final, esto es simple y llanamente verlo con otra lente. Eh, ¿Qué significa esto? Que al final decidí como a ver lo que en realidad me estaba pasando, y el primer punto es saber que necesitaba ayuda. En mi caso acudí a un grupo de ayuda, donde al final tuve la suerte de compartir con mucha gente este proceso, gente que al final también está sufriendo lo mismo que yo, gente que ya se le han producido recaídas, que lleva al final en este proceso una línea de tiempo bastante alargada en comparación con a lo mejor lo que llevaba yo en ese momento en el que entré en el grupo de ayuda y de apoyo. Por otro lado, al final este grupo de ayuda es un desahogo para las personas que sufrimos la adicción, porque nos proporciona un continuo contacto al final, como decía anteriormente, con estas personas, y sobre todo ver su punto de vista. Esto ha sido un proceso en el que hay que tener sobre todo en cuenta las recaídas. Entonces, dirías que para una persona que sufre trastorno de hipersexualidad es fundamental tener un punto de apoyo, un grupo de apoyo con el que contar. Sí, lo primero es reconocer que tenemos un problema. Una vez sabiendo que tenemos este problema, adicción, tenemos que saber también y ser conscientes que este tipo de problemáticas no se van a solucionar solo con el entusiasmo de uno, sino que necesitamos ayuda y ayuda profesional. En este caso, mi salida fue el grupo de apoyo. Vale. Después de haber pasado por todo este proceso, por el cual bien dije antes que no es nada fácil, ¿has tenido alguna etapa de recaída? Sí, claro, Beatriz, por supuesto. En estos años al final se podría considerar que he tenido dos grandes recaídas, teniendo sexo extramatrimonial. Y también he tenido alguna que otra recaída con pornografía, masturbación. Pero diría que al 98% he conseguido disminuir mis impulsos sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante recalcar que al final en el proceso lo que se está buscando es la recuperación, y la finalidad última es un progreso, no la perfección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que ser conscientes que la recaída al final es algo que va a suceder. En el caso de los adictos al sexo, dejar la conducta sexual compulsiva no es como dejar el alcohol o la marihuana. Es mucho más complicado, porque al final nosotros estamos cargando con una mente y con al final nuestro órgano sexual encima, a diferencia de las adicciones sustanciales. Cuando se han producido estas recaídas, es decir, cuando has tenido relaciones extramatrimoniales, el uso del consumo abusivo de pornografía, la masturbación, ¿cuál crees que ha sido el detonante para que llegaras a recaer en ese momento? Pues mira, sinceramente pienso que al final, como cualquier otra adicción, son hábitos que al final se van creando debido a que nos da una sensación de placer, y ante una situación de vacío o de inactividad emocional.
En mi caso, yo creo que mis recaídas se han debido al final a situaciones de estrés o ansiedad, meramente. Y bueno, no te podría decir al final un detonante exacto, pero centrarlo un poco al final también en el estrés y la ansiedad que se me ha podido producir. Muy bien, Juan, gracias por tu testimonio. Ahora, si no hay más nada que aportar, vamos a dar paso a las preguntas del público que nos está viendo ahora mismo vía online. Perfecto. Mira, por un lado tenemos a Sara, que nos habla de que si alguna vez trataste de ocultar tus comportamientos sexuales en tu entorno. Vale. Buenas tardes, Sara. El, el principal problema al final de un adicto es que no reconoce su adicción. Entonces, cuando tú no estás reconociendo ni la adicción en tu interior, ya no la estás dando ni a conocer a los demás. Al final te lo ocultas a ti mismo y obviamente se lo ocultas a los demás. En mi caso, eso me costó al final la relación con mi pareja. Yo tenía pareja y evidentemente mantenía relaciones extramatrimoniales y se las ocultaba. Y al final eso fue un detonante para acabar con la relación. ¿Podrías identificar los principales indicadores de la acción? Dice José. Buenas tardes, José. Sí, claro. Vamos a ver, no es algo que se identifique de la noche a la mañana. Es decir, te levantas, dices, soy adicto. No. Pero sí es verdad que al final cuando comienzas a ser consciente del problema que estás padeciendo, por tu comportamiento sexual, por la incapacidad de controlar esas conductas, al final por sentir vergüenza a veces de ese pensamiento o de ese comportamiento que muchas veces parece que es innato. Entonces se dan conductas sexuales abusivas y también masturbación abusiva. Son muchos a lo mejor los principales indicadores. Pero en mi caso, por ejemplo, también el punto de la masturbación llegó a tal que me produjo hasta daño, llegué a hacerme daño realizando estas prácticas. Y después también el no tener ningún tipo de relación posterior con la persona, sino simplemente relación sexual y ningún trato más. Como te comentaba antes, al final el nivel emocional con la otra persona pasa totalmente a otro lado. Y bueno, espero haber respondido tu pregunta. Muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer contar con tu experiencia, que seguro que va a servir para muchísima gente que a lo mejor esté pasando por el mismo problema. Muchas gracias a ti, Beatriz, por darnos al final en tu canal la oportunidad de hacer visible temas tan tabúes como el de la adicción al sexo y al final dar voz a un colectivo quizás silenciado por la sociedad. Un abrazo. Un abrazo.